9 años de silencio, una llamada telefónica y una lista de exigencias escritas como si estuviera pidiendo de un menú. Eso fue lo que mi madre trajo a mi puerta el día que nuestra historia se hizo pública. Un trozo de papel doblado con 4 puntos, como si le debieran un reembolso por una década que ella misma había desperdiciado. No tenía ni idea de que ese papel estaba a punto de convertirse en el error más caro de su vida. 9 años antes, estaba en el salón de mis padres en San José y les dije que me casaba con Linda. Mi madre no gritó. Eso casi habría sido más fácil. Simplemente dejó su taza de café en la mesita auxiliar, lenta y deliberadamente, eligiendo las palabras más crueles posibles. «¿Nos vas a hacer esto?», dijo. «¿Hacer qué, mamá?» «Enamorarme». «No te hagas el listo conmigo, Gregory». Mi padre ni siquiera levantó la vista del televisor. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su postura, que era precisamente la de nadie. Como siempre, siempre había sido así. Un hombre que dejaba que el silencio hablara por él, que creía que la neutralidad era sinónimo de paz. Yo solía pensar que eso lo convertía en un padre protector. Aquella noche me enseñó lo contrario. El silencio, aprendí, puede ser su propio veredicto. Mi hermana Tiffany era la única que parecía querer decir algo. Tenía 20 años, aún vivía en casa y seguía aterrorizada por la voz de nuestra madre, igual que yo durante toda mi infancia. Me miró a los ojos por un instante. Luego bajó la mirada hacia la alfombra. «Si te casas con esa mujer», dijo mi madre, «no vuelvas a llamar a esta casa». «Esa mujer tiene nombre», dije. «Es Linda». «Me da igual cómo se llame». Mi tía Yvonne también estaba allí. Desde que mi abuela falleció, se había erigido en la brújula moral de la familia, y se puso de pie como si hubiera estado esperando su turno. «Gregory, cariño, piensa en tus hijos», dijo Yvonne. «Piensa en la vida que les estás preparando». «Estoy pensando en ellos», respondí. «Pienso que crecerán en una casa donde sus padres se quieran de verdad, algo que no puedo decir de este». Fue entonces cuando mi madre volvió a coger su taza de café, dando a entender que la conversación había terminado. Ya había dictado su veredicto y no necesitaba más argumentos. Recuerdo estar de pie en la entrada después, con las llaves temblando en la mano, preguntándome si lo había imaginado todo. 26 años en esa casa. Cada cumpleaños, cada rodilla raspada, cada boletín de notas pegado al frigorífico. Todo, al parecer, condicional. No sabía que el amor familiar podía tener letra pequeña. Lo descubrí esa misma noche. Bienvenidos de nuevo a la dulce venganza de papá. Cojan sus bocadillos, pónganse cómodos y recuerden, cada villano en estas historias se creía la persona más inteligente de la sala. No lo eran. Suscríbanse para no perderse ninguna historia. Me casé con Linda 4 meses después de esa noche. Fue una ceremonia pequeña. Mi futuro socio, Donovan, fue mi padrino, ya que aparentemente la sangre solo cuenta cuando conviene. Toda la familia de Linda vino. Su madre lloró durante toda la ceremonia, lágrimas de alegría, de esas que se supone que debe llorar en una boda. Su padre la acompañó al altar y después me estrechó la mano con un apretón que me dijo que ya había decidido que le gustaba, y eso valía más para mí de lo que aparentaba. En mi lado del pasillo había exactamente 11 personas. 8 de ellas eran amigos que habían venido porque me querían, no por obligación. Sane era uno de ellos, de pie cerca del fondo con un traje que no le quedaba del todo bien, sonriendo todo el tiempo como si no pudiera creer que lo hubiera logrado. Ese lado vacío del pasillo fue la última vez que mi familia tendría la oportunidad de estar a mi lado gratis. De pequeña, siempre pensé que mi madre era el centro de gravedad de nuestra casa. Cada decisión, grande o pequeña, giraba en torno a su opinión. Mi padre eligió su trabajo porque ella quería estabilidad. Tiffany eligió su carrera universitaria porque nuestra madre tenía ideas sobre qué campos eran respetables. Yo opté por pasar desapercibida durante la mayor parte de mi infancia porque era el camino más fácil. Funcionó hasta que dejó de hacerlo. Conocer a Linda fue la primera vez en mi vida que deseé algo con tanta intensidad como para arriesgarme a que esa fuerza me arrastrara en lugar de sostenerme. La conocí en una barbacoa de un amigo en común, una de esas tardes en las que no esperas que tu vida dé un vuelco, y de repente lo hace. En fin, estaba discutiendo amistosamente con alguien sobre si la salsa barbacoa comprada en la tienda podría competir con la casera.
Recuerdo haber pensado que cualquiera que defendiera la buena cocina con tanta convicción era alguien a quien debía conocer mejor. 6 meses después, la llevé a casa para que conociera a mis padres, ingenuamente segura de que cualquiera que la conociera sentiría exactamente lo mismo que yo. Estaba equivocada. Y pasé casi un año intentando convencerme de que, con el tiempo, la postura de mi madre podría suavizarse. Pero nunca sucedió. Al contrario, el silencio se fue endureciendo año tras año hasta convertirse en la única versión de ella que me quedaba. Lo que pasa con ser repudiado es que te obliga a descubrir quién eres realmente sin el permiso de nadie. Linda y yo empezamos desde cero. Ella había crecido cocinando las recetas de su abuela, una línea de salsas picantes y mermeladas de pimiento que solía vender en una mesa plegable en el mercado de agricultores del este de San José. Yo trabajaba en un empleo de ventas que odiaba, y llegaba a casa oliendo a concesionario de coches. Y los fines de semana, la ayudaba a cargar frascos en la parte trasera de mi coche y llevarlos a cualquier mercado que nos aceptara. «Sabes que esto nunca nos va a hacer ricos», me dijo una vez, riendo, mientras se limpiaba el vinagre de las manos con un paño de cocina. «Menos mal que no me casé contigo por el dinero», le dije. «Qué listo, porque no había nada». Aquellos primeros mercados fueron una lección de humildad. Algunos sábados vendíamos todo a las 10 de la mañana. Otras veces, nos quedábamos detrás de esa mesa plegable durante 6 horas vendiendo 4 frascos a gente que, en su mayoría, solo quería saber si la salsa picante picaba de verdad antes de marcharse. Aprendí una paciencia que no sabía que tenía. Linda ya la tenía. Había crecido viendo a su abuela cocinar para una familia de 9 personas en una sola estufa, y afrontaba cada contratiempo como si fuera un ingrediente más que aún no había medido. Creamos Sushivan and Grady Sauces. Su apellido de soltera era Grady, e insistió en que ambos nombres aparecieran en la etiqueta uno al lado del otro, como una promesa. Lo gestionamos desde una cocina comercial alquilada durante 6 años. 6 años de jornadas de 16 horas, de tarjetas de crédito al límite, de mí aceptando trabajos de transporte de mercancías para poder pagar las luces de nuestro almacén. Hubo meses en los que comíamos el producto que no podíamos vender en lugar de la compra, bromeando con que al menos nunca nos daría escorbuto con tanta vitamina C en los pimientos. Había noches en las que Linda se sentaba a la mesa de la cocina haciendo el inventario a mano porque aún no podíamos permitirnos el software, y yo me sentaba frente a ella haciendo lo mismo con las facturas. Alrededor de la medianoche, nos mirábamos y nos reíamos porque, ¿qué más podíamos hacer? Mi socio, Donovan, se unió cuando todavía éramos muy pequeños. Él se encargaba de los números. Yo me encargaba de las operaciones. Linda se encargaba del producto. Peleábamos como hermanos. Lo celebramos como una familia. Donovan había dejado un trabajo estable de contable para apostar por nosotros, y más de una vez le pregunté por qué. Porque todos los demás en mi vida van a lo seguro, me dijo una vez, y yo quería estar con gente que no lo hiciera. Cuando Costco finalmente incluyó nuestra primera línea de productos, los 3 nos sentamos en la cocina y lloramos como tontos. Linda no paraba de repetir, de verdad dijeron que sí, como si repetirlo lo hiciera realidad. Recuerdo haber llamado a Sane esa misma noche solo para contárselo a alguien, a quien fuera, que de verdad se alegrara por nosotros. Ese fue el comienzo. Pasaron 3 años más, y una mujer llamada Archer, consultora de alimentos y bebidas que contratamos para ayudarnos a aprovechar una oportunidad mucho mayor, nos llevó al punto en que un conglomerado alimentario nacional hizo una oferta para adquirir la empresa por completo. Archer fue directa de una manera que aprecié de inmediato. La primera vez que nos reunimos, revisó nuestras cifras, nuestros contratos y nuestra curva de crecimiento y dijo, ustedes dos han construido algo real. No dejen que nadie los convenza de venderlo por menos de lo que vale, y no dejen que nadie los convenza de conservarlo si la oferta es realmente buena. Ese tipo de honestidad era poco común, y era exactamente lo que necesitábamos antes de las negociaciones. Ninguno de los dos tenía experiencia real en negociación, y la negociación en sí duró casi un año. La primera oferta que el conglomerado puso sobre la mesa era baja, muy lejos de lo que Archer creía que valía realmente la empresa, y nos dijo rotundamente que nos retiráramos en lugar de aceptarla por miedo. Volverán, dijo. Empresas como esta no se acercan a marcas pequeñas a menos que ya hayan decidido que las quieren. La primera cifra nunca es la cifra real. Tenía razón. 3 meses después, llegó una segunda oferta más alta, pero aún menor. Donovan hizo proyecciones,
pasó incontables noches trabajando, modelando cuánto podría valer la empresa si seguíamos creciendo de forma independiente durante otros 5 años, en comparación con lo que una suma global hoy podría hacer por nosotros, sopesando el riesgo frente a la certeza hasta que me mareé. Linda, mientras tanto, siguió haciendo lo que siempre había hecho mejor. Siguió haciendo la salsa, siguió perfeccionando las recetas, siguió recordándonos a todos que ninguna de las cifras importaba si el producto en sí dejaba de ser algo que la gente realmente quisiera poner en su comida. No están comprando hojas de cálculo, dijo una vez durante una llamada de negociación particularmente tensa. Están comprando confianza. La gente confía en nosotros porque la salsa es buena y la historia es real. No dejen que la cifra les haga olvidar eso. $11 millones. ¿Estás seguro de esto?, me preguntó Archer el día que llegó el papeleo final. Una vez que firmas, es real. No hay vuelta atrás. Miré a Linda. 9 años construyendo algo de la nada, con vinagre, semillas de pimienta y mucha perseverancia. Y aquí estábamos. Nunca he estado más seguro de nada, dije. Firmamos, y 2 semanas después, un periodista de negocios se puso en contacto con la página de redes sociales de Linda para hacer un reportaje, del mercado de agricultores a los $11 millones, la historia jamás contada de Sushiban y Grady. Salió en todas partes. Las noticias locales lo recogieron. Un programa matutino nacional nos quería para un segmento. De repente, nuestros rostros estaban en las pantallas de las salas de estar de todo el país, incluyendo, inevitablemente, la sala de estar donde crecí, a 20 minutos de donde ahora vivía con mi esposa y nuestros 2 hijos. Mi madre vio ese segmento 3 veces antes de finalmente descolgar el teléfono. Hubo momentos clave en el camino que, ingenuamente, pensé que podrían ser lo que finalmente rompiera su silencio. El nacimiento de nuestra primera hija, una niña con la barbilla firme de Linda y el mismo tono de ojos color avellana que mi padre, aunque él nunca llegaría a notar el parecido. De todos modos, envié un anuncio el primer año, con la pequeña y tonta esperanza de que un nieto pudiera suavizar lo que un suegro jamás podría. No recibí respuesta. Ni una tarjeta, ni una llamada, solo silencio, como siempre, puntual. Nuestro hijo nació 2 años después, y para entonces ya había dejado de enviar anuncios. Linda y yo habíamos creado nuestra propia familia. Pasábamos las fiestas con sus padres, celebrábamos los cumpleaños rodeados de amigos como Sane y Donovan, que se habían vuelto más cercanos que la sangre. Sane incluso le enseñó a nuestra hija a andar en bicicleta en la entrada de casa porque me había roto la muñeca la semana anterior y no podía correr a su lado. Donovan y su esposa Crystal se convirtieron en tíos honorarios. Crystal estuvo presente en cada primer día de clases, en cada rodilla raspada y en cada desastroso pastel de cumpleaños casero que Linda y yo intentamos hacer y que casi siempre arruinamos juntas. No era la familia que había imaginado tener. Era mejor, porque cada persona en ella había elegido estar allí. Solía sentir una extraña y silenciosa tristeza durante las fiestas al ver a los padres de Linda mimar a nuestros hijos con esa calidez natural que debería haber surgido de ambas familias. Nunca le dije a Linda cuánto me molestaba esa tristeza, porque no quería que cargara con más peso del que ya llevaba solo por pertenecer a una familia que había decidido que su color de piel era un rasgo que la descalificaba. Pero estuvo ahí, silenciosamente, durante años. No desapareció hasta el día en que finalmente comprendí que esperar algo que mi madre nunca me iba a dar había sido una especie de herida autoinfligida. La llamada llegó una tarde cualquiera. Casi no contesté. El número no estaba guardado, pero algo me hizo descolgar. Gregory. No había oído esa voz en 9 años, y aún así sentí un nudo en el estómago. Mamá. Te vi en la tele, dijo, como si simplemente estuviera comentando el tiempo. Tú y Linda. Ese es su nombre. Sí, $11 millones, Gregory. Eso es lo que dicen. Hubo una larga pausa. Podía oír su respiración, casi podía oír cómo su mente trabajaba en silencio. Deberíamos hablar, dijo, en familia. Qué raro, dije. No recuerdo que usaras esa palabra en 9 años. No seas difícil. Soy tu madre. Lo eras, dije. Luego decidiste no serlo. Tú tomaste esa decisión, no yo. Me gustaría pasar a verte, dijo, ignorando por completo mis palabras, que era su estilo. Este fin de semana. Debería haber dicho que no. Todos mis instintos me decían que colgara el teléfono de golpe.
Pero había una pequeña parte de mí, curiosa, casi científica, que quería ver hasta dónde llegaría. De acuerdo, dije. Ven. Esa sola palabra, de acuerdo, estaba a punto de desencadenar la cadena de acontecimientos más satisfactoria de toda mi vida. Después de colgar, me quedé sentado mirando la pantalla durante un buen rato. 9 años de indiferencia practicada, y una breve llamada la había abierto de par en par en menos de 2 minutos. Me dije a mí mismo que no importaba. Me dije a mí mismo que ya lo había superado por completo. Pero alguna parte de mí, la parte que aún recordaba ser un niño pequeño, corriendo hacia ella con el codo magullado, necesitaba ver si quedaba algo más allá de esa voz aparte de la avaricia. No quedaba nada, y estaba a punto de dejar que me lo demostrara en persona. Esa noche, sentados uno frente al otro en la mesa de la cocina, la misma mesa donde solíamos contar los billetes arrugados de $1 de nuestros primeros días en el mercado de agricultores, le dije, ¿quiere venir aquí, a casa? Linda dejó el tenedor lentamente. Después de 9 años. Después de $11 millones, la corregí. ¿Qué quieres hacer? Esa era la verdadera pregunta, ¿no? Porque había dos versiones de mí sentadas en esa mesa. Una versión quería cerrarle la puerta en la cara en el instante en que apareciera y no volver a mirar atrás. Pero la otra versión, la que había pasado casi una década viendo cómo la ausencia de mi madre marcaba cada festividad, cómo mis hijos crecían sin abuela, cómo mi esposa cargaba con el peso silencioso de ser culpada de la ruptura familiar, esa versión quería algo permanente. Quiero que el mundo vea exactamente quién es ella, le dije. No solo que lo oigan de segunda mano. Quiero que lo vean. Linda ladeó la cabeza. ¿Quieres grabarla? Quiero grabar cada segundo. ¿Y luego qué? Y luego quiero que todos los que alguna vez se preguntaron por qué mis padres no estaban en las fotos de nuestra boda finalmente obtengan una respuesta clara. Linda lo pensó por un largo momento, girando lentamente su vaso de agua sobre la mesa. Necesito que me prometas algo, dijo finalmente. Lo que sea. Prométeme que esto no se trata de demostrarle nada. Prométeme que se trata de finalmente decir la verdad en voz alta donde ella no pueda distorsionarla. Lo prometo, dije, y lo decía en serio. Llamé a mi viejo amigo de la infancia, Sane, a la mañana siguiente. Habíamos crecido a 2 casas de distancia, y después de la secundaria se había dedicado a la producción de vídeo. Hacía principalmente trabajos comerciales y alguna que otra boda, pero yo sabía que tenía el equipo de alta gama, y, lo que es más importante, la discreción total para colocar las cámaras de forma que nadie se diera cuenta. ¿Quieres hacer qué?, preguntó Sane cuando se lo expliqué. Instalar el cableado en la sala. Cosas pequeñas, el tipo de equipo que se usa para un documental de alta gama. Quiero primeros planos del sofá, de la puerta principal, y quiero un audio completamente limpio. Gregory, estamos hablando de tu madre. Lo era, dije. Renunció a ese puesto hace 9 años. Ahora es solo una desconocida que aparece con una lista de exigencias. Ya sabes lo que pone. No necesito ver el papel para saber qué clase de persona lo escribió, le dije. Hubo un largo silencio en la línea. Entonces Sane exhaló profundamente. Aún recuerdo tu boda, dijo en voz baja. Recuerdo mirar hacia ese lado completamente vacío de la sala y pensar, qué lástima para ellos. Estaré allí. Llevaré todo lo que necesitemos. Sane vino 2 días antes de la visita programada. Instaló todo tan perfectamente que al día siguiente ya me había olvidado de que las lentes estaban allí. 4 ángulos, 2 micrófonos ocultos, todo conectado directamente a un disco duro seguro en mi oficina en casa, completamente sin conexión. Quería tener el control total sobre qué pasaría con ese material y cuándo. Una cosa, dijo Sane, retrocediendo para observar la sala. Piensa bien si realmente quieres publicar esto. Una vez que llegue a Internet, estará ahí para siempre. No hay vuelta atrás. Lo sé, respondí. He tenido 9 años para pensarlo bien. También involucré a Archer, la consultora que nos había ayudado a gestionar nuestra adquisición multimillonaria. Ella construyó su carrera sobre la base de saber exactamente cómo se mueven las narrativas en los medios, qué palancas accionar y cuándo hacerlo. Necesito tu perspectiva, le dije. No para la marca, sino para algo profundamente personal. Le expliqué el desheredado, el desaire, la llamada repentina y la próxima visita.
Archer guardó silencio al teléfono por un momento. ¿Quieres que esto se haga público? Quiero que todo el país sepa exactamente qué clase de mujer deshereda a su hijo por casarse con una mujer negra. Permanece en absoluto silencio durante 9 años y luego aparece con la mano extendida en el mismo instante en que una cifra llega a las noticias. Ese no es el consejo que suelo dar, dijo Archer secamente. Pero me caes bien. Respeto a tu esposa, francamente, una mujer así merece la exposición. Así es exactamente como lo vamos a manejar. Finalmente, llamé a Donovan. Fue más que nada por costumbre. Él había sido mi confidente en cada momento crucial desde que fundamos la empresa. No necesitas mi permiso para esto, Gregory, dijo Donovan. Pero si preguntas si creo que es la decisión correcta, absolutamente. Algunas deudas no se borran solo porque pase una década. Ella tuvo 9 años para arreglar esto en privado. En cambio, optó por hacerlo públicamente, con una lista de condiciones en tu propia sala de estar. Que el mundo vea la decisión que tomó. Llegó el día. Había mandado a nuestros 2 hijos a pasar la tarde con la hermana de Linda, Crystal, que vivía al otro lado de la ciudad. Quería que no estuvieran cerca del radio de la explosión de lo que fuera que estuviera a punto de ocurrir. Crystal no hizo ni una sola pregunta cuando la llamé. Había estado en primera línea de nuestra historia el tiempo suficiente para entenderlo. Solo ten en cuenta que están a salvo, felices y completamente ajenos a todo, le dije. Van a estar mimados, malcriados y dormidos a las 8, prometió Crystal. Ve a ocuparte de tus asuntos. Linda, sin embargo, se negó rotundamente a irse. Esto también me afecta, dijo, ajustando un marco de fotos en la pared que ya estaba perfectamente recto. No voy a esconderme en nuestra habitación mientras tu madre está en mi casa. No te pido que te escondas, dije, tomándole las manos. Solo quiero que estés protegida. Va a decir algo feo. Siempre lo hace. Déjala, dijo Linda, mirándome fijamente a los ojos. He sobrevivido a 9 años de su silencio. Puedo sobrevivir 20 minutos de su voz. Exactamente a las 2 en punto, el coche de mi madre entró en la entrada de casa. La observé desde la ventanilla mientras permanecía sentada al volante durante 60 segundos antes de bajarse, casi como si repasara sus líneas por última vez. Parecía mucho mayor de lo que la recordaba. El tiempo tiene su manera de hacer eso. Su cabello se había vuelto completamente gris, y había una rigidez evidente en su andar mientras subía por el sendero, como si le doliera la articulación. Por una fracción de segundo, una pequeña parte residual de mí, el niño pequeño que solía correr hacia ella con la rodilla raspada, sintió una punzada de compasión. Entonces llamó a la puerta, y en el momento en que la abrí, las primeras palabras que salieron de su boca fueron, «Lo habéis hecho muy bien». Ni un hola, ni un «os he echado de menos», ni un «lo siento mucho». Se trata simplemente de una tasación fría, como la que realiza un agente inmobiliario al inspeccionar una propiedad antes de hacer una oferta. «Pasa», dije. Entró, sus ojos recorrieron la entrada, la sala de estar, las fotos familiares en las paredes y un artículo de revista enmarcado que detallaba nuestra adquisición. Finalmente, su mirada se posó en un retrato de Linda y yo del día de nuestra boda. Linda, dijo mi madre, ofreciendo un breve asentimiento como si marcara una casilla administrativa. Hola, respondió Linda, con un tono suave y sereno, completamente controlado. Ha pasado mucho tiempo. Sí, coincidió mi madre, omitiendo por completo cualquier atisbo de disculpa, tratando el vacío de 9 años como un pequeño problema de agenda. Nos sentamos. Mi madre se sentó en el sillón mientras Linda y yo nos sentamos en el sofá justo enfrente de ella. Casi podía sentir la presencia de las cámaras ocultas que Sane había escondido, ocultas en la estantería, disimuladas tras una planta, integradas en un marco. Cada palabra que estaba a punto de pronunciar iba a quedar registrada para siempre. Mi madre comenzó, juntando las manos cuidadosamente sobre su regazo. 11 millones de dólares. Esa es la cifra, dije. Es maravilloso, Gregory. De verdad, dijo con un orgullo casi impresionante, considerando el motivo de su presencia. Siempre supe que tenías esa ambición, incluso de joven. Qué curioso, repliqué. Hace 9 años no parecías creer que tuviera mucho potencial. Apretó la mandíbula al instante. Era una situación completamente diferente. En serio.
La situación no cambió, mamá. Lo único que cambió fue nuestra cuenta bancaria. Estoy aquí ahora, dijo, como si su presencia compensara una década de abandono. Sí, coincidí, y tengo mucha curiosidad por saber qué te hizo cambiar de opinión. Metió la mano en el bolso y sacó un papel cuidadosamente doblado. Sentí un nudo en el estómago, aunque sabía exactamente de qué se trataba. Hay una gran diferencia entre anticipar un momento y verlo desarrollarse ante tus ojos. Quería hablar de la familia, dijo, desplegando lentamente la página, y de cómo seguimos adelante a partir de ahora. ¿Seguir adelante cómo? Se aclaró la garganta y, sin dudarlo un instante, empezó a leer la lista como una ejecutiva que presenta una propuesta de reestructuración. Primero, leyó, creo que es justo que una parte de esta riqueza repentina se reserve para asegurarnos a tu padre y a mí nuestra jubilación. No nos estamos volviendo más jóvenes, y la familia se cuida entre sí. No dije absolutamente nada. Simplemente me quedé sentada y dejé que el micrófono captara cada sílaba. Segundo, me gustaría que programáramos una foto familiar formal, todos juntos, para que podamos dejar atrás el pasado de una manera muy pública. Significará muchísimo para tu tía Yvonne también. Ha estado preguntando por ti constantemente. Tercero, continuó, y sentí que la mano de Linda se apretaba ligeramente contra mi pierna. Creo que sería muy apropiado que tú aportaras el capital para que tu primo entrara en el mundo de los restaurantes. Lleva años luchando, y con la influencia y los contactos que tienes ahora. ¿Y cuál es el número 4? Interrumpí. Levantó la vista del periódico, imperturbable. Cuarto, espero una disculpa por la forma irrespetuosa en que me hablaste hace 9 años delante de tu tía Yvonne. Fue totalmente inapropiado. Me quedé un instante, asimilando lo absurdo del momento. 9 años de exilio absoluto, una boda a la que boicotearon intencionadamente, nietos cuyas voces no reconocerían por teléfono. Y su principal exigencia era un cheque, una sesión de fotos y una disculpa mía. Déjame asegurarme de que lo entiendo perfectamente, dije, bajando el tono de voz. Me repudiaste por casarme con mi esposa. Cortaste toda comunicación durante 9 años, ni llamadas, ni tarjetas, nada. Y ahora entras en mi casa exigiendo un fondo de jubilación, un truco publicitario, una ayuda para mi primo y una disculpa mía. Gregory, no hay necesidad de ser tan complicado. No es complicado en absoluto, dije. De hecho, está clarísimo. No viniste hasta aquí porque echabas de menos a tu hijo. Viniste hasta aquí porque viste una suma millonaria en las noticias y te diste cuenta de que tu silencio era una pésima inversión. Eso es totalmente injusto. No, repliqué. Lo injusto es que mis hijos crezcan sin abuela por tu orgullo. Lo injusto es que mi esposa esté sentada en esta habitación ahora mismo mostrando un mínimo de decencia hacia una mujer que se negó incluso a pronunciar su nombre en voz alta durante una década. Eso es lo injusto, mamá. Esta lista es simplemente patética. Su rostro se sonrojó intensamente. Sigo siendo tu madre. Lo eras, le dije. Pero renunciaste a ese título el día que decidiste que tu amor venía con una condición racial. Siempre te ha gustado el drama, murmuró, doblando el papel como si su rígida compostura pudiera de alguna manera salvarla de perder la compostura. Te eduqué mejor que esto. Me educaste para agachar la cabeza y aceptar la intolerancia, respondí. Desaprendí eso hace mucho tiempo. Fue la mejor. Linda no había dicho ni una palabra durante toda la conversación, pero sentí cómo se movía a mi lado, con los hombros hacia atrás y la barbilla perfectamente recta. Quisiera decirte algo, dijo Linda en voz baja. Los ojos de mi madre se posaron en ella, completamente reacia, odiando claramente tener que dirigirse a ella directamente. Hace 9 años, dijo Linda con un tono suave y letal, te sentaste frente a mí en la mesa durante unos 10 minutos en total antes de decidir todo lo que necesitabas saber sobre mi valía. No preguntaste por mi carrera, mi carácter ni cuánto quería a tu hijo. Miraste mi piel, tomaste tu decisión y desapareciste. No espero que entiendas el instinto protector de una madre. Lo entiendo perfectamente, respondió Linda. Simplemente no respeto el tuyo. Hay una diferencia enorme. Y quiero que entiendas algo más con claridad. Nunca le pedí a Gregory que eligiera entre tú y yo. Tomó esa decisión completamente por su cuenta, porque tu prejuicio le impidió hacer otra cosa. La gélida coraza de mi madre se resquebrajó, solo un poco.
No tienes ni idea de lo que se siente al ver a tu hijo caminar por un camino que te aterra. Tienes razón, dijo Linda con calma. No la tengo, porque estoy criando a mis 2 hijos en un hogar lleno de amor incondicional y seguridad, completamente libre del miedo tóxico que acabas de describir. Tal vez el camino nunca fue el problema. Tal vez siempre fuiste tú. Mi madre abrió la boca para replicar, pero me levanté antes de que pudiera pronunciar una sola palabra. Hemos terminado. Es hora de que te vayas, dije. Gregory, entraste a mi casa con una factura disfrazada de reunión familiar, le dije, señalando directamente a la puerta. No viniste a disculparte. No has hecho ni una sola pregunta sobre tus nietos. Viniste porque pensaste que 11 millones de dólares borraban 9 años de odio. No es así. Así que esto es todo. Vas a tirar a la basura tu propia sangre. Mi madre se levantó, apretando su lista doblada contra su pecho como un escudo. El dinero te ha corrompido por completo, Gregory. El dinero no me corrompió, dije, mirándola fijamente. Simplemente me dio lo único que nunca me diste, la libertad absoluta de existir sin tu aprobación. Soy el mismo hombre que era a los 26, parado en tu sala, diciéndote que había encontrado a la mujer con la que quería construir una vida. Fuiste tú quien decidió que la vida no valía la pena. Ahora solo te estoy mostrando el recibo. Se puso completamente pálida. ¿De verdad humillarías a tu propia madre por un titular? Humillaría a cualquiera que abandone a su hijo por el color de piel de su pareja, dije con frialdad. El hecho de que seas mi madre biológica no lo convierte en una tragedia. Lo convierte en una necesidad. Por un instante, sus ojos se llenaron de lágrimas, la primera fisura genuina en su máscara desde que entró por la puerta, pero pasó al instante, y su mandíbula se tensó en esa misma línea obstinada y rígida que conocía demasiado bien de mi juventud, la línea que significaba que con gusto quemaría toda su vida antes de admitir que se había equivocado. Lo echaste todo a perder, dije en voz baja, abriendo la puerta principal. Solo estoy entregando la factura. No tenía ni idea de que esa frase, solo estoy entregando la factura, estaba a punto de resonar en millones de pantallas. Salió furiosa, con la lista doblada aún apretada en la mano. Vi cómo su sedán salía del camino de entrada y desaparecía calle abajo. La casa quedó completamente, bellamente quieta. ¿Estás bien?, preguntó Linda, acercándose a mí. Todavía no lo sé, admití con sinceridad. Pregúntame en una semana. Linda me rodeó el cuello con los brazos, y yo me quedé allí de pie en la entrada, absorbiendo su aroma, dejando que la enorme descarga de adrenalina finalmente se disipara de mi cuerpo. Durante 9 largos años, había ensayado exactamente lo que diría si alguna vez volvía a enfrentarme a ella. Pero la realidad había sido a la vez totalmente esperada y completamente surrealista. Esa misma noche, Sane y yo nos sentamos en mi oficina en casa para revisar las imágenes de las cámaras múltiples. Cada ángulo era impecable. El audio, nítido. Toda la confrontación fue capturada exactamente como sucedió. Sin ediciones, sin manipulación narrativa. La cruda verdad no necesitaba ningún retoque. Sane silbó, negando con la cabeza mientras el monitor reproducía las exigencias de la madre. Gregory, esto es una aniquilación total. Esto va a destruir por completo su reputación pública. Bien, dije. Hablo en serio. Una vez que esto se publique, no habrá forma de borrarlo. La gente va a conocer su cara, su barrio. Esto no es una publicación anónima en un foro. Esto es tan real como la vida misma. Ella lo hizo real el día que antepuso sus prejuicios a su hijo, le dije. Solo me estoy asegurando de que el público vea las consecuencias de esa decisión. Repasamos la cinta 2 veces más, Sane marcando las marcas de tiempo y eliminando los silencios. Cuando terminó la exportación final, ya era pasada la medianoche. Sane se recostó en su silla, mirando la pantalla brillante. Para lo que valga, dijo en voz baja, te conozco desde que éramos niños. Nunca entendí cómo una madre podía hacerle eso a su propio hijo. Viendo esto, sigo sin entenderlo. Pero al menos ahora el mundo entero verá lo que siempre he sabido sobre ti y Linda. A la mañana siguiente, llamé a Archer. El material está editado y listo, le dije. Envíame el archivo, respondió. Vamos a distribuirlo correctamente. La estrategia de Archer fue brillante, ejecutada con precisión quirúrgica.
No nos limitamos a subir un vídeo cualquiera a un canal nuevo para que el algoritmo lo sepultara. Nos coordinamos con el medio que había gestionado nuestro reportaje sobre la adquisición, presentándolo como una continuación exclusiva sin editar. El público ya se había enamorado de nuestra historia, la de la empresa que pasó de ser un mercado de agricultores a un negocio multimillonario. Ahora iban a conocer la perspectiva oculta, la de la madre que abandonó al artífice de ese éxito, solo para aparecer exigiendo una compensación económica en cuanto se completó el papeleo. Al público le encantan las historias de éxito reales, explicó Archer, pero le fascina un giro inesperado. Ahora mismo, tu madre cree que todavía tiene la sartén por el mango. Está a punto de descubrir lo impotente que es en realidad ante una audiencia de millones. Archer ayudó a pulir la pieza final hasta convertirla en un impactante segmento de 11 minutos. Sin música dramática, sin efectos de sonido cursis, solo mi madre sentada en la sala leyendo términos financieros de una hoja de papel doblada, rematado con la frase que pronto sería viral: por fin te enseño el recibo. Publicamos el artículo una tranquila tarde de martes. Linda estaba a mi lado, con la mano apoyada en mi hombro mientras yo hacía clic con el ratón. Ya no hay vuelta atrás, murmuró. Nunca hubo vuelta atrás, dije. Desde el día en que se marchó. El vídeo no solo tuvo éxito, sino que se convirtió en un fenómeno viral. En las primeras 6 horas, superó en visualizaciones a nuestro reportaje corporativo original. Los comentarios se transformaron en un análisis psicológico exhaustivo del comportamiento de mi madre, con desconocidos diseccionando sus expresiones frase por frase. Los fragmentos del momento exacto en que exigió una disculpa se convirtieron de la noche a la mañana en un símbolo de la toxicidad familiar. Las principales cadenas de noticias que habían cubierto nuestro acuerdo comercial se hicieron eco de la repercusión viral en menos de 24 horas. Mi teléfono era un torbellino constante de notificaciones, antiguos compañeros de instituto, desconocidos, socios comerciales. Un correo electrónico era de una mujer que había sido repudiada en circunstancias casi idénticas. Me agradecía haber dado voz a un dolor que nunca había podido expresar al mundo exterior. Otro era de un joven que escribía que el vídeo le había dado el valor para finalmente romper lazos con un padre abusivo que solo lo valoraba por su dinero. Donovan me llamó a la mañana siguiente, con una mezcla de asombro y risa en la voz. Gregory, nuestro tráfico web directo se ha triplicado literalmente de la noche a la mañana. No sé si felicitarte o contratar un equipo de seguridad. Probablemente un poco de ambas, me reí. En el transcurso de la semana, un importante programa de entrevistas nacional nos invitó a Linda y a mí a regresar para hablar sobre el asombroso impacto cultural del vídeo. Archer pasó horas preparándonos para la transmisión, realizando simulacros de entrevistas, anticipando ángulos agresivos y asegurándose de que nuestro mensaje se mantuviera completamente firme. Sin duda te preguntarán si te arrepientes de haberla expuesto, me advirtió Archer durante nuestra última reunión informativa. Insistirán en el tema de si una madre biológica merece el derecho a la privacidad, independientemente de sus defectos. Ten tu postura bien definida. Sentado en ese plató al día siguiente, bajo las luces del estudio, con la mano de Linda firmemente en la mía, el presentador se inclinó y lanzó la pregunta exacta que Archer había predicho. No dudé ni un segundo. Mi madre disfrutó de 9 años completos de absoluta privacidad, afirmé con calidez ante la cámara. 9 años en los que el mundo exterior no tenía ni idea de cómo nos había tratado. Usó esa privacidad para borrarse de la vida de sus nietos sin decir una palabra. En el preciso instante en que decidió entrar en mi propiedad con una lista de exigencias económicas en lugar de una disculpa, perdió el control de la narrativa. No la denuncié. Simplemente dejé de ocultar sus decisiones. Esa respuesta se convirtió en el fragmento clave de todo el ciclo mediático. Desconocidos en Internet empezaron a usar la expresión 9 años de privacidad para describir la hipocresía de los familiares tóxicos que solo valoran a la familia cuando les conviene. Los padres de Linda se comunicaron con nosotros poco después de la transmisión. Su madre lloraba desconsoladamente por teléfono, con esas mismas lágrimas hermosas y reconfortantes del día de nuestra boda, diciéndole a Linda lo increíblemente orgullosa que estaba de su fortaleza. Su padre, siempre un hombre de pocas palabras, me habló directamente: protegiste a tu esposa y te mantuviste firme, hijo. Esa es la medida de un hombre. Hiciste lo correcto. Escuchar eso del hombre que me había acogido como un hijo desde el primer día me brindó una profunda sensación de cierre que mi familia biológica me había negado durante toda una vida.
Y entonces llegó el mensaje que realmente estaba esperando. Era un mensaje de texto de mi hermana Tiffany. Acabo de ver la transmisión, decía. Necesitamos hablar, Gregory. Por favor. La llamé esa misma noche. ¿Es verdad?, preguntó en cuanto contestó, con la voz temblorosa. Te leyó en voz alta todo lo que exigió en ese papel. Palabra por palabra, Tiffany, le dije. Puedo enviarte el disco duro sin editar ahora mismo si quieres verlo tú misma. Un pesado silencio cargado de emoción se cernía sobre la línea. Siempre me aferré a esta esperanza infantil, susurró Tiffany finalmente, de que si pasaba el tiempo suficiente, ella finalmente despertaría y te pediría disculpas. Supongo que fui ingenua. Y ahora ves la realidad, dije con suavidad. Ahora la veo, asintió, con la voz quebrada por la emoción. Lo siento muchísimo, Gregory. Debería haberte defendido hace 9 años en esa sala de estar. Era solo una chica de 20 años aterrorizada por su ira. Y dejé que ese miedo me costara una década con mi hermano. Estabas bajo su techo, Tiffany, dije, aliviando la carga que había estado llevando. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir en ese entorno. No te culpo por eso. Ella es la que construyó el muro. Simplemente no tenías las herramientas para derribarlo todavía. Quiero verlos, dijo Tiffany, con una repentina claridad en su voz. Quiero conocer a Linda como es debido. Quiero ser tía de mis sobrinos, si me lo permites. Te van a adorar, le dije, y lo decía en serio. Tiffany no era la causante de la malicia. Simplemente había sido otra víctima del control de nuestra madre, y eso lo podía perdonar fácilmente. Sin embargo, la calculada avaricia empresarial de mi madre era una historia completamente distinta. Como era de esperar, mi tía Yvonne tomó un camino radicalmente diferente. Me llamó 2 días después, con la voz temblando de pura rabia. ¿Tienes alguna idea de lo que le has hecho a tu propia madre?, espetó, sin siquiera saludar. Literalmente no puede salir de casa. La gente la reconoce en el mercado local. Eso suena a consecuencia directa de sus actos, Yvonne, respondí con frialdad, no a una tragedia. La has manchado públicamente delante de todo el país. Ella se manchó a sí misma, corregí. Yo simplemente me aseguré de que las cámaras estuvieran grabando cuando lo hizo. La familia no le hace esto a la familia, Gregory. Tienes toda la razón, dije, endureciendo mi voz. Una familia no repudia a su hijo por el color de piel de su esposa. Una familia no desaparece durante casi una década. Y, desde luego, una familia no presenta una factura en cuanto una adquisición empresarial sale a bolsa. Mi madre cumplía con todos esos requisitos. Simplemente dejé de guardar sus secretos. Has destrozado su vida por completo. Tuvo 9 años para construir una vida basada en la responsabilidad, le dije. En cambio, eligió la avaricia. Yo no arruiné nada, Yvonne. Solo le pagué la factura. Yo estaba ahí mismo, en esa habitación, hace 9 años, siseó Yvonne. Te advertí que pensaras en tus futuros hijos. Me dijiste que me preocupara por el estatus social de niños que ni siquiera habían nacido, le respondí. Sin embargo, no has dedicado ni un segundo a preocuparte por los 2 nietos, que han pasado sus vidas sin abuela por culpa del odio que tú y mi madre fomentasteis en esa habitación. Es fascinante cómo tu preocupación por la familia solo se aplica cuando protege tu ego. Yvonne colgó el teléfono de golpe. Ni siquiera me molesté en devolver la llamada. Unas semanas después, Sane me envió una captura de pantalla de un foro comunitario de nuestro antiguo barrio. Una antigua vecina de nuestra manzana de la infancia había escrito una larga publicación recordando a mi madre de años atrás, detallando lo despiadadamente excluyente que siempre había sido respecto a que niños del barrio eran bienvenidos a su mesa y a cuales rechazaba discretamente. Al leer esas palabras, me invadió una profunda comprensión. Las 4 exigencias que trajo a mi casa no eran una desviación repentina y desquiciada de su carácter. Eran simplemente la máxima manifestación sin filtros de un patrón psicológico que había regido toda su vida, uno que yo había pasado mi infancia ignorando o justificando. ¿Estás bien al ver todo esto ventilado en Internet?, me preguntó Sane más tarde esa noche. Sinceramente, sí, le dije. Es mucho más fácil aceptar la realidad de quiénes son tus padres cuando terceros objetivos lo exponen sin ningún motivo para mentir. Mi primo,
Aquel al que mi madre había intentado convencer para que me financiara, se puso en contacto conmigo poco después. Parecía completamente mortificado. Gregory, te juro por todo lo que tengo que no tenía ni idea de que iba a usarme como moneda de cambio, dijo, con la voz teñida de pánico. Nunca le pedí que hiciera eso. Ni se me habría ocurrido. Lo sé, hombre. Te creo, le aseguré. Siempre había sido un buen tipo, incluso en una casa donde la decencia se consideraba una debilidad. Para lo que valga, añadió en voz baja, creo que hiciste lo correcto. Ella ha estado sentada en esa casa hablando del dinero de tu adquisición como si fuera una herencia familiar que le correspondía personalmente, como si tú le debieras un dividendo solo por haberte dado a luz. ¿Cómo va tu concepto de restaurante? Pregunté, dirigiendo la conversación hacia sus verdaderos objetivos. Lentamente, admitió, pero lo estoy haciendo completamente a mi manera. Prefiero esforzarme durante otros 5 años que aceptar un solo dólar con las condiciones que ella pone. Respeté esa declaración más de lo que podía expresar con palabras. Era exactamente la misma verdad fundamental que había aceptado 9 años antes, que la seguridad financiera o la aprobación familiar no valen el precio de tu alma. Mi padre, fiel a su estilo, no pronunció ni una sola palabra. Ni antes de la reunión, ni después de que el vídeo se hiciera viral. Ni una sola vez. Su silencio absoluto fue elocuente, reflejando su completa pasividad de hacía 9 años, cuando se negaba a apartar la vista de la pantalla del televisor. Hacía tiempo que había tomado partido, acomodándose en una cobardía inquebrantable. En los primeros años de nuestro distanciamiento, me quitaba el sueño la idea de que, en secreto, no compartiera el odio de mi madre, pero le faltaba el valor para enfrentarse a ella. Ver cómo su silencio se prolongaba durante un escándalo nacional masivo respondió a esa pregunta de forma definitiva. El verdadero carácter de un hombre no se define por los pensamientos que guarda para sí mismo, sino por aquello por lo que está dispuesto a defender públicamente. Mi padre, en cada ocasión, optó por no defender absolutamente nada. La última comunicación provino de mi propia madre, aproximadamente 3 semanas después de que el vídeo alcanzara su máxima viralidad. Contesté al número desconocido, y su voz cortó la línea sin rastro de calidez. Tienes que quitar ese vídeo inmediatamente, Gregory. Ha arruinado por completo la reputación de tu padre. La gente no para de hablar. Nos está destrozando. Sin autocrítica, sin comprender el dolor que había causado, solo otra orden ejecutiva disfrazada de queja sobre sus propias consecuencias. No, dije rotundamente. Gregory, tuviste 9 años enteros para coger el teléfono y ser madre, le dije con voz firme. Elegiste boicotear mi boda. Elegiste ignorar el nacimiento de mis hijos. Tuviste miles de oportunidades para arreglar esto en privado, y elegiste el orgullo cada vez. Ahora el mundo ve las consecuencias exactas de esas decisiones. No voy a quitar ni un solo fotograma. Estás destrozando activamente a esta familia. No ha habido una familia que destrozar aquí durante 9 años, repliqué. La incineraste en tu sala de estar. Yo solo dejé de esconder las cenizas. Sigo siendo la abuela de tus hijos, gritó, perdiendo la compostura por completo por primera vez. Eres una completa desconocida para mis hijos, le dije con frialdad. Y tomaste esa decisión el día que decidiste que el color de piel de su madre los hacía indignos de una llamada. Ser abuela no es un título que se exige cuando la cuenta bancaria está vacía. Es un honor que se gana con humildad, algo que aún no has demostrado. Se acabó, mamá. Colgué el teléfono. Nunca más volvió a marcar mi número. Los meses se convirtieron en estaciones. Las imágenes seguían circulando por internet, reapareciendo periódicamente como un caso de estudio sobre el amor condicional, los prejuicios y el poder de establecer límites. Irónicamente, la enorme ola de apoyo público a la salsa Sushiba Nigradi impulsó la visibilidad de nuestra marca a niveles sin precedentes, lo que dejó a nuestra nueva empresa matriz absolutamente encantada con la adquisición. Archer bromeaba a menudo diciendo que mi madre había ejecutado, sin querer, la campaña de marketing más lucrativa de la historia de la gastronomía moderna. Tiffany se convirtió en un pilar fundamental de nuestra vida diaria. Se convirtió en una presencia constante en las barbacoas de fin de semana, los cumpleaños y los eventos escolares, aprendiendo los juegos favoritos y las bromas internas de nuestros hijos. Al principio intentó disculparse con Linda, pero Linda simplemente la interrumpió con un abrazo,
recordándole que no era responsable de los pecados de su madre. Crystal y Tiffany congeniaron de inmediato, y nuestras reuniones familiares ya no se sentían como un rompecabezas roto que intentábamos armar a la fuerza. Se sentían como una verdadera familia que finalmente había encontrado su ritmo. Donovan y Archer siguen siendo pilares fundamentales de nuestro círculo íntimo. De vez en cuando, alguno me envía un mensaje de texto con un artículo o un videoensayo que analiza las repercusiones del vídeo del recibo, siempre con la misma nota: todavía no puedo creer que hayas tomado esa decisión. Sonrío cada vez que lo leo. Mi madre aún reside en esa misma casa de San José. Según Tiffany, ya casi nunca sale, mantiene las persianas bajadas, plenamente consciente de que la comunidad a su alrededor sabe exactamente quién es. Esa ventana de 11 minutos a su alma consolidó un legado que ya no puede manipular. Y para ser completamente honesta, no siento ni una pizca de culpa. Quiero ser totalmente transparente al respecto, porque sé que la gente suele esperar que estas historias terminen con un final feliz al estilo de Hollywood, la madre llorando que se da cuenta de sus errores, un gran abrazo, un borrón y cuenta nueva. Pero esa no es la vida real. Tuvo una década de oportunidades. Tenía una invitación de boda. Tenía nietos. Tenía todas las posibilidades que un ser humano podría desear para ofrecer perdón. Y en cada ocasión, eligió su propio ego. La lista de exigencias no fue un error repentino. Fue el resumen definitivo de quien siempre había sido, finalmente plasmado en alta definición para que el mundo lo viera. Linda y yo nos sentamos en el porche trasero hace unas noches, viendo a nuestros hijos corretear por el césped mientras el sol se ponía tras la línea de los árboles. Se inclinó y me preguntó si, sabiendo todo lo que sé ahora, seguiría grabando. Siempre, le dije, besándole la coronilla sin dudarlo un segundo. Sin remordimientos. Lo único que lamento, dije, mirando a nuestros hijos reír en el crepúsculo, es que hiciera falta una adquisición de 11 millones de dólares para que el mundo creyera la verdad sobre su prejuicio, que abandonara a su propio hijo por algo que nunca debió haber importado. Linda apoyó su peso en mi hombro, y simplemente vimos a nuestros hijos jugar, completamente seguros, completamente amados y completamente aislados del frío mundo condicional que habíamos dejado atrás. A veces mi mente regresa a esa sala de estar de hace 9 años, a la lenta y deliberada colocación de la taza de café, al silencioso veredicto emitido antes de que pudiera siquiera terminar mi frase. Solía cargar con un profundo dolor por lo que me costó aquella noche. Pero ahora, aquí, lo veo con total claridad. No me costó una familia. Simplemente reveló una que nunca existió realmente, allanando el camino para que yo construyera una verdadera familia propia. Lo que gané, en cambio, fue más difícil de conseguir, pero mucho más real. Una esposa que jamás me pidió que me redujera para que nadie más se sintiera cómodo. Una hermana que encontró su valentía 9 años tarde, pero la encontró igual, y desde entonces ha dedicado cada día a intentar recuperar el tiempo perdido. Un socio que apostó por nosotros cuando nadie más lo hizo. Un amigo que instaló cámaras en una casa porque confiaba en mi criterio, incluso cuando le asustaba. Una asesora que me ayudó a convertir una herida privada en una confrontación pública precisamente porque creía que la verdad merecía ser escuchada. Y 2 hijos que jamás sabrán lo que se siente al ser medidos, juzgados y considerados deficientes por las personas que se supone que deben amarlos incondicionalmente. Eso, más que los 11 millones de dólares, más que el vídeo viral, más que el trozo de papel doblado con sus 4 ridículas exigencias, es la herencia que realmente me importa dejar. Mi madre quería una foto familiar para dejar atrás el pasado. La quería porque una foto es fácil, un instante congelado que se puede mostrar a vecinos y familiares como prueba de que todo está bien, de que la herida nunca existió, de que 9 años de silencio fueron solo un pequeño desacuerdo superado con el tiempo y el dinero. Ahora entiendo por qué deseaba tanto esa foto. Una foto no hace preguntas. Una foto no dice absolutamente nada. Nunca iba a ser tan fácil. No después de todo. No después de 9 años de ese tipo de silencio tan fácil. Algunas puertas, una vez cerradas, están destinadas a permanecer así. Yo cerré la mía y jamás he mirado atrás. Si te gustó esta historia, únete a nuestra comunidad dándole al botón de me gusta y suscribiéndote para leer más historias reales, sinceras y centradas en la familia.